Abrir nuestra Biblia en el capítulo 15 de Lucas y el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón, amén, poder hablar de su palabra. No vamos a, hoy no vamos a descubrir el fuego, hoy no vamos a descubrir la rueda, sino que es algo muy sencillo cuando conoces a Dios, pero es algo muy importante que muchas veces dejamos de lado y por lo cual hay un conflicto hoy en las iglesias que no se predica de esto y pues nosotros no tenemos por qué agradar a nadie, nosotros venimos a exponer la palabra de Dios y lo único que hacemos es obedecer el llamado al cual Dios nos ha hecho, ¿no? Predica el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es lo que hoy vamos a hacer, amén, sobre el Evangelio. Vamos a abrir en el capítulo 15 de Lucas. Gracias a Dios por el día de hoy. Alabamos, damos gloria a Dios. Y en el capítulo 15 vamos a leer del verso 1, la parábola de la oveja perdida, amén. Dice la palabra de nuestros oídos, que Dios bendiga, amén, a quienes escuchan el mensaje. Gracias a Dios por las personas que han estado oyendo, es una gran bendición, que Dios bendiga, gracias por los comentarios que han hecho. Es lo único que hacemos es darle gloria a Dios. Él es el que, su palabra es de Él, nosotros solamente hablamos de lo que Él ya dice en su palabra. Eh, a muchos les parece, a muchos no les parece, muchos se burlan. Está bien, o sea, eso es algo normal, natural. Pero precisamente hoy vamos a ver eso, ¿no? El por qué. Y gracias a Dios por aquellos que están escuchando los mensajes. Que Dios te bendiga, sigue escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por los días de los que hoy nos acompañan aquí y del otro lado de la pantalla. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Se acercaban a Jesús todos los discípulos publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdieron hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Seguimos leyendo. La parábola de la moneda perdida. ¿A qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay un gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo Seguimos leyendo, amén. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó Llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas estas cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Pues gracias a Dios por esta palabra, amén. Hemos orado pidiendo que el Señor escriba esta palabra por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Estas parábolas aparentemente hablan del mismo tema. Normalmente sí, el contexto nos lo dio al principio, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos aún come. Siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que dice. Hay cosas que hoy quisiera que en, pusiéramos como los puntos sobre las IES, ¿no? Hay que puntualizar lo que somos, lo que hacemos, que lo importante es eso, qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Cuando, más bien hoy vamos a hablar de lo que realmente es el Evangelio. Para que haya un Evangelio tiene que haber un propósito. Evangelio sabemos que significan las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, no es un estudio, no es una homilia pastoral como los domingos en misa se les dice. Mm, no es una lectura del Evangelio. ¿El Evangelio qué es el Evangelio? La traducción es buenas nuevas, pero el Evangelio en sí, ¿qué es? El Evangelio es una persona. El Evangelio es la verdad sobre una persona que es la verdad. El Evangelio es Jesucristo, ese es el Evangelio. Las buenas noticias es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la promesa se cumplió en Cristo Jesús. La promesa que el Señor da de que una mujer, una virgen, iba a dar a luz a un hijo y su nombre iba a ser admirable. Dios con nosotros, amén. Manuel. Esa es la gran noticia que vino a esta tierra. Dios ya era Dios desde siempre, Él es eterno, no tiene un principio y no tiene un fin. Pero Dios tenía un plan y ese plan es Jesucristo. Ese plan es cumplido en Cristo. El plan de Dios es mostrar su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros. Amén. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios crea al hombre. Dios crea al hombre porque Dios quiere mostrarle su amor a un ser completamente indefenso, a un ser que nunca ha visto a Dios, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Amén. No hay ningún hombre que pueda ver a Dios y viva. Entonces, nosotros fuimos creados, Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Cuando Dios puso esa creatividad en el hombre, puso un cuerpo,
Dios puso un alma, puso un espíritu en el mismo ser. Y cuando Dios crea a ese hombre, lo crea perfecto. No hay ningún error en lo que Dios crea. A excepción de que, no de que Dios haya cometido un error, sino que Dios pone en el hombre una capacidad de decidir sobre sus propios actos. El cual le dijo, Dios le da una ordenanza. ¿Sabes qué? De todo árbol puedes comer en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Amén? Entonces sabemos la historia, sabemos que Adán y Eva estaban en el huerto, la serpiente eh, pues induce a Eva a que coma el fruto prohibido, ¿verdad? Y esta convence a Adán y los dos comen algo que Dios les había dicho que no hicieran. Cuando viene esa tarde el Señor pregunta a Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba, sino porque Dios sabía que Adán se estaba escondiendo. Y él se escondía de Dios, ¿por qué? Porque el hombre había pecado, había caído. Y ellos estaban desnudos ahí en el Edén, y ellos querían cubrirse, y le dijo, Señor, no quiero que me veas desnudo. ¿Quién te dijo que tú estás desnudo? ¿Verdad? Entonces el hombre cae, el hombre peca, y ahí es donde el hombre empieza a morir. No es de que en ese momento iba a morir, sino que algo dentro del hombre ya había muerto, se había fusionado ahí, tanto el espíritu con el alma, y ahora fueron uno solo. Había una separación y ahora son alma y espíritu. Entonces, cuando el hombre peca, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que en Romanos 6:23, vamos a abrir Romanos 6:23, amén. En el 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el alma que pecare, dice en Ezequiel, esa morirá. En la condenación del hombre es precisamente eso, que el pecado es muerte. ¿Por qué el hombre? El hombre es creado a partir de Dios. Y en su creación Dios siempre tiene una eternidad para su creación. Pero la creación en este momento, al ser pecadora, nos apartamos de Dios. Y en Dios no hay muerte. En Dios no hay sombra de variación. En Dios hay vida. Pero el pecado nos ha apartado de Dios. Por eso es que el hombre muere. Por eso es que morimos. Entonces, como la paga del pecado es muerte, y el hombre ahora muere, tenemos cierta maldad, porque realmente el hombre amó más las tinieblas que a la luz, como vimos la semana pasada en el Evangelio de Juan. El hombre ama más las tinieblas que a la luz. Entonces, el pecado se ha convertido en aquel amo que ha sometido al mundo. Por eso es que Satanás es el príncipe de este mundo, porque él es el que promueve el pecado como si fuera parte de él, ¿no? Pero realmente no, el pecado es algo que está apartado de Dios. En sí el pecado es lo que te aparta de Dios, eso es lo que nos aparta de Dios. Lo que nos hace huir de Dios, lo que nos hace escondernos de Dios, es el pecado en realidad. Y estaba viendo la mañana que el índice de mortalidad aquí en México es demasiadamente alto. Los índices de mortalidad dicen que la mayoría de los hombres que mueren
y hombres y mujeres, la mayoría de los hombres y mujeres que mueren, es a consecuencia de problemas cardiovasculares en el número uno, con un porcentaje muy alto. Después sigue la diabetes y luego problemas del hígado, que son las principales causas, y tumores, las principales causas de muerte aquí en México. Y te das cuenta cómo aún hasta de manera literal, si tomáramos la Biblia de manera literal, la Biblia dice que, no, que el problema del hombre radica en el corazón. Y es verdad, o sea, literalmente si lo tomáramos, el problema de la mortandad es por el corazón. Ahí hay un problema, ¿no? Pero fuera de tanta literalidad, ¿verdad? El problema de la muerte, el principal problema de la muerte, obviamente, en el mundo, ya no nada más en este país, sino en el mundo, es el pecado. Ese es el problema y la raíz de todo, de toda maldad, de toda injusticia, el principal problema por el cual la gente morimos, y todo eso se llama pecado. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de explicar referente al pecado. Por ejemplo, ¿qué es el pecado? El pecado es errar al blanco. Pecado es errar al blanco. ¿Qué es eso? Pues apartarse de Dios, algo que no va de acuerdo a las cosas de Dios. Eso es el pecado. Y cuando nosotros vivimos una vida llena de pecado lejos de Dios, se dice que nosotros vivimos una vida disoluta. ¿Qué es eso? Que corremos al pecado, corremos a hacer lo malo, corremos a la maldad. A eso es a donde vamos. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios crea al hombre, tenía esa relación. Y ahora cuando el hombre cae, el hombre corre al pecado, a hacer el mal. El hombre está deseoso de hacer el mal. El hombre tiene esa maldad del pecado en su propia vida, en su propia existencia. Entonces, ese pecado pues nos aleja y nos aparta de lo que es Dios en realidad. Yo aquí me pregunto, ¿cuál será el límite del pecado? ¿Cuál será el límite de la maldad? ¿Hasta dónde pudiera crecer la maldad? Porque la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo más malo que el hombre puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar esa maldad? Puede ser robar. ¿Qué tanto podría robar? Matar. ¿Cuántos genocidios ha habido a lo largo de la historia del hombre? Discriminar, ser injustos, misoginia, este, ¿qué más? ¿Qué pudiera ser algo hasta donde el hombre pudiera llegar por maldad? Últimamente hemos visto casos, ¿verdad? Donde se ha destapado, pues no sé, cosas clandestinas, donde han matado a mucha gente y es algo terrible. La maldad del hombre es algo horrible. Se han destapado casos de islas donde llevaban a niñas y a ser pues abusadas por muchos gente de pudiente, niñas, niños. ¿Hasta dónde sería capaz el hombre de ser malo? ¿Cuál sería el límite de la maldad? Creo que no tenemos idea, porque si Dios habla de que se puede multiplicar la maldad, todo eso va creciendo. Hay gente bueno, y teorías de conspiración que hablan de que hay familias que están dirigiendo el futuro del mundo, pues, que saben lo que hacemos y quieren controlarlo. Gente que está buscando vivir pues más tiempo, ser más longevos, para tener más tiempo el control. Pero al final el pago del pecado es muerte. Y todos vamos a morir por causa del pecado. Entonces, ¿qué más ha quejado en nosotros? Volteamos a nuestra sociedad y la mayoría de las cosas por las cuales vivimos en cierta maldad es por consecuencia del pecado. Divorcios, padres que hacen cosas con sus hijos, suicidios, asesinatos, cosas que día con día vemos en las noticias, cosas que decimos,
¿Cómo es posible? Ni siquiera ya nos sorprendemos. Ya no nos sorprendemos por tanta maldad que vemos. Autosecuestros, cosas que vemos las noticias y realmente ya no nos sorprenden. Niños matando a sus padres, padres matando a sus hijos. La maldad se ha multiplicado en el mundo. Y el pecado es la razón. A veces nos vamos a, qué bueno que pues al menos en mi casa eso no pasa, ¿no? Pero sufrimos cosas tal vez hasta peores dentro de nuestras casas, porque hemos huido de Dios, nos hemos apartado de Dios, no queremos saber nada de Dios. Jóvenes viviendo una doble vida, en casa somos uno, afuera de casa somos otros. Padres igual, engañando a sus esposas, esposas engañando a sus esposos. ¿Cuál es el límite de la maldad? Padres irresponsables con sus hijos, padres que a lo mejor creyendo que por la responsabilidad se van todo el día, dejan a los hijos en casa y los hijos no saben que los críe a ver quién. Tal vez por la necesidad, porque no lo sé, pero realmente la maldad nos rebasa. Y el pecado es parte de esto. ¿Por qué? Porque al final no creemos que vivimos una vida bien, que no necesitamos de Dios y eso es soberbia. Que yo no necesito de Dios para vivir bien. Que puedo dejar a Dios en la iglesia y que la semana entera no me importa. O tal vez ni siquiera me acuerdo de Dios. O estoy oyendo a lo mejor esta persona que está hablando de Dios en el Facebook. Y pues está loco, ¿no? Tal vez él tenga una vida perfecta, pero yo no. No, yo no tengo una vida perfecta, soy tan pecador como cualquiera, pero Dios me ha perdonado. Y esa es la única diferencia. El pecado no está lejos de la iglesia. Vamos a Gálatas 5:19, ¿no? El pecado no está fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia hay pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que ha gobernado a la humanidad a partir de que el hombre cayó. El pecado ha gobernado. Y dentro de la iglesia también ha existido, existe pues el pecado. Gálatas capítulo 5 dice el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas que están por las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, este grupo de pecados le está hablando precisamente a la iglesia, no está hablando realmente al mundo. El mundo es gobernado por el pecado, pero dentro de la iglesia, dentro del reino de los cielos, existe esto. Por eso vemos que en muchos lugares, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de las iglesias, existen problemas con sacerdotes, con pastores que han hecho maldad. El hombre es malo por naturaleza. Y entonces diremos, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Precisamente es porque nuestra fe, nuestra confianza debe estar en Jesucristo, no en el hombre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque las iglesias están mal, no, no están mal. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en las iglesias no existimos.
los santos perfectos. Aquí no es una iglesia en donde vamos los domingos, los hermanos que ahorita están congregándose, no es que sean una iglesia de santos perfectos. Somos santos redimidos. ¿Qué es eso? Que hemos sido perdonados. Y que la santidad que nosotros mora no es por lo que podamos hacer nosotros, sino por lo que Jesucristo hizo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las personas se entregan a pasiones de la carne, las personas se alejan del Espíritu. Y lo que nos acaba de decir en el verso 16, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Dice aquí, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ese es el punto de todo esto. El Espíritu Santo de Dios hace su obra en nosotros, y cuando nosotros somos guiados y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces la ley no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero si nosotros dejamos que la carne gobierne, que nosotros vayamos corriendo al pecado, ¿en qué? En adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, estos cuatro pecados, estos cuatro deseos de la carne, estos cuatro se refieren una problemática sexual, los cuatro. Y eso es algo que te va a consumir, te va a consumir, porque el yo adulterar, el engañar a mi esposa, la fornicación, la lascivia, la inmundicia, todo eso me va a apartar, obviamente, para empezar en una mala relación con mi esposa. Voy a estar lejos, voy a huir de Dios buscando esto. ¿Y eso qué me va a llevar? A pecar y a pecar mentiras, engaños, fastidios. Me voy a empezar a cubrir como Adán con hierbas en el Edén. Me voy a empezar a cubrir. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Me estoy desnudando. Yo cuando Dios me ha revestido de justicia, entonces yo me empiezo a desnudar porque estoy siguiendo y buscando el pecado. Cuando hay alguien que ya limpió mi vida, me transformó y me puso ropas nuevas. Y yo prefiero desnudarme. La idolatría, hechicerías, este es otro de los problemas y va realmente gradual. Porque cuando uno idolatra, cuando uno pone algo, ¿qué es la idolatría? Poner algo por encima de Dios. Así sea mi hijo, el dinero, el trabajo, cualquier cosa por encima de Dios. No, es que sí es domingo, pero esto y lo otro. No, no, nada más los domingos se alaba a Dios. Toda la semana y todo el tiempo y todos los días se alaba a Dios. Eso es la idolatría, las hechicerías, es cuando es la manipulación de las voluntades de los demás. Cuando yo quiero que los demás hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del hombre? Yo puedo agarrar y tomar y hablar y decirles qué es lo que yo quiero que hagan. Y decirles que esa es la manera en la que las cosas se hacen. Eso es hechicería. Jugar con las voluntades de las personas. No, cuando uno viene a Cristo, uno pone su voluntad voluntariamente a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad, porque yo quiero hacer tu voluntad, no porque alguien me está diciendo que yo debo hacer tu voluntad. Ese es el problema ahorita con las iglesias, que se está predicando esto. Esta es la manera de buscar a Dios. Si no haces esto, entonces, si no crees de esta manera, entonces, ¿qué no confiamos en el Espíritu Santo de Dios? ¿O creemos que el Espíritu Santo de Dios no está en este momento activo en la iglesia? Ok, yo apelo al Espíritu Santo de Dios. Yo vengo, comparto y predico la palabra de Dios, apelando al Espíritu Santo para que Él haga su obra en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros. Yo no te voy a decir, párate a las 3 de la mañana a orar. Si en tu corazón el Espíritu Santo de Dios te llama por tu nombre, a veces nos habla y nos dice, Juan, Dios quiere tener una relación con nosotros. Él está presto. Su oído está presto al clamor del más débil. Él quiere que nosotros hablemos con Él. No quiere que seamos tibios. Él dice, o frío
o caliente. El pecado es algo que se apodera de nosotros, se mete en la vida, en la mente de los hermanos de la iglesia. ¿Y por qué hablo de la iglesia? Porque nosotros como iglesia debemos ser heraldos, debemos ser los primeros en manifestar y decir, ¿sabes qué? El pecado es algo que está mal, porque ese pecado fue lo que llevó a mi mejor amigo a la cruz. ¿Cómo puedo ser amigo del pecado? Esos pecados fueron los que terminaron matando a nuestro Señor en la cruz. Por eso vino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado entonces? Les voy a explicar. El pecado son heridas autoinducidas. ¿Por qué? Porque nadie puede pecar por ti. Nadie puede pecar por mí. El único que puede pecar por mí soy yo. Cada uno de los que estamos aquí, nadie peca por mí. Yo peco por mí. ¿Por qué? Porque el que fornica, ¿quién es? El que lo hace. La lascivia, la inmundicia, la herejía. Nadie más puede hacerlo, es uno el que lo hace. Entonces son heridas autoinducidas. ¿Y qué es lo que pasa con una herida? Por ejemplo, aquí traigo una. ¿De qué habla? De que tontamente pues me recarga en algo caliente, ¿verdad? Y pues es algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ve y te dice, ¿qué te pasó? Ya te dicen, eres bien tonto, ¿no? Tú mismo soldaste esa pieza y en esa misma pieza que tú soldaste, tú mismo te recargaste. ¿Quién sea un... Yo me autoinduje esa herida. Fue culpa mía. Entonces que a veces, por el tontismo que dice uno, me la cubro. Que nadie vea que soy bien tonto, ¿verdad? Pero si te la cubres, al rato se expone, se infecta, digo, se infecta porque le hace falta que tenga un poco de, de ventilación. Hasta- y ese es el problema, así es el pecado igualito. Lamentablemente los pecados pa- pasan ocultos. No queremos que nadie sepa que estamos pecando. Porque no es algo de lo cual te puedes sentir orgulloso, a excepción de alguien que es disoluto, que está entregado al pecado. Esa persona se siente orgullosa de engañar 10 con 10 mujeres a su esposa. Esa persona es de yo soy bien macho, yo engaño, yo soy bien mujer y y engaño a mi esposo, ¿no? O yo soy un niño que engaña a sus padres. Se sienten orgullosos del pecado, pero como hijos de Dios no. Cuando nosotros hemos tenido contacto con Dios, queremos ocultar el pecado y nos ocultamos de Dios, como en el Edén. Y a nadie le vamos a andar diciendo, ¿verdad? Oye, es que tengo una vida fuera de hipocresía, Dios llama hipocresía, lo cual es actuar, ser actores. Actuamos, ponemos las caretas de cristianos los domingos en las iglesias, con los hermanos, pero ¿qué tal allá afuera? Nos quitamos esa careta y somos diferentes. ¿Por qué creen que yo agrego en Facebook y donde comparto a las personas de mi trabajo? Porque sé que tengo que dar testimonio, no porque lo tenga que hacer, sino porque predico la palabra de Dios. Mi maestro me enseña a predicar con el ejemplo. Yo no soy el mejor, tampoco voy a decir, no peco ni en ningún lado, no, claro que no, pero ya no es igual. Cuando una persona disoluta peca, le sabe delicioso. Yo fui eso. Cuando lamentablemente el día de hoy pecas, tú sabes que estás lacerando el cuerpo de Cristo, que lo que estás haciendo está mal y hay arrepentimiento en nuestro corazón. Y arrepentir es no volverlo a hacer, no volver a hacer, no volver a caer. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo va a levantar. ¿Podemos pecar? No, pero va a pasar. Y cuando pase, Dios va a estar ahí para levantarlo. Dice que las enemistades, los pleitos, los celos, las enemistades y los pleitos, amén. Estos pecados son evidentemente por, por, porque las heridas son descubiertas. Porque alguien descubre la herida y como si la tenemos oculta se fue.
¿Qué tal si llega alguien y me pega? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Te duele cuando alguien toca el pecado, te descubre, cuando el pecado es descubierto. Ahí empiezan los problemas. ¿Tú qué me vas a hablar de Cristo si tú eres esto, si tú eres lo otro, si tú eres aquello? Yo no te vengo a hablar de mí, yo no te vengo a hablar de mí, yo te vengo a hablar del único, perfecto. Yo no soy Cristo y sé que los demás quieren ver a Cristo en uno. Pero yo no voy a cambiar porque los demás quieran, yo voy a cambiar por la relación que tengo con mi Señor, porque camino con Él, porque nos ponemos el yugo de nuestro Señor y caminamos con Él. Y cuando Él da un paso con la pierna izquierda, nosotros igual, y con la derecha, y nosotros igual, aprendemos de Él. Y esos pleitos, esas heridas son descubiertas. A nadie le gusta que le digan, ¿sabes qué? Que eres un pecador. Hiciste esto, hiciste el otro, el señalamiento de los pecados. Y esto pasa con nosotros también con el Señor. De nosotros hacemos mentiroso a Dios. Cuando nosotros hacemos mentiroso a Dios, dice Juan capítulo 1, primera de Juan 1:10. Amén. Primera de Juan dice 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. Nada de que ustedes pecadores porque yo no. No, todos hemos pecado. El apóstol Pablo decía yo, de los cuales yo soy el primero. Todos hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. ¿Y qué creen? Que la relación se rompe. Cuando tú le dices a una persona, eres un mentiroso, ya no puedes volver a tener una relación con esa persona. Porque no hay confianza. ¿Qué confianza vas a tener con alguien que te está llamando mentiroso? Y entonces es como si vas con el doctor, ¿verdad? Le dices, y el doctor te dice, mira, estás tomando mucho refresco, te está haciendo daño en tu riñón. Ah, no sea mentiroso, doctor, si usted yo ni refresco tomo, ¿no? Entonces no te va a dar el tratamiento. Si tú llamas mentiroso al doctor, te va a decir, bueno, pues entonces váyase a otro lugar, busque una segunda opinión, y entonces vas con otro doctor y te dice la verdad, lo mismo. Estás comiendo muchas grasas, estás comiendo mucha harina, estás haciendo. Entonces los doctores saben qué es lo que pasa en tu cuerpo y por qué las reacciones que estás teniendo. Bájale el azúcar, haz más ejercicio. Ah, no, y si lo llamas mentiroso, ¿qué pasaría? Se rompe una relación. Tú le estás diciendo a la persona que es un experto en la materia, que es un mentiroso y que su trabajo no es lo que es. Entonces, ¿qué relación puede haber ahí? No te va a diagnosticar en absolutamente. Si nosotros decimos que, sí peco, pero dos, hay quienes pecan 100, ¿no? Pero ¿qué tal Hitler? Hitler sí era malo, ¿no? No, el pecado es pecado. Así te hayas robado un chicle o 100 millones de dólares, es robar. El pecado está dentro del corazón, dentro de la mente del hombre. Solo que se hace visible cuando sale a la luz. Las heridas cubiertas, cuando son descubiertas, entonces el pecado sale. Entonces, ¿hemos pecado? Sí. No vamos por la vida diciendo que no somos pecadores ya. No, al contrario. Ese es el motivo por el cual Cristo vino a esta tierra. Se hizo carne, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que yo, que no soy obediente en absolutamente nada, al tener fe en el Hijo de Dios, venga a recibir salvación por gracia. Ese es el Evangelio. El pecado son heridas.
No puedo estar llamando a Dios mentiroso, diciendo que yo no peco, que peco poquito. Ustedes necesitan de Dios porque ustedes sí se pecan más. Ay, no, en la iglesia hay puro mentiroso, hipócrita, borracho, violador y todo eso. Hay espacio para ti también. Vente. Todo sí es verdad, pero nos hemos arrepentido. No estamos aquí, la iglesia no está aquí para hacer creer a los demás que somos la solución. Nada. Nosotros como iglesia nos reunimos, no porque Dios esté en una iglesia de manera especial, porque Dios está en todos lados. Donde están dos o más congregados en su nombre, ahí está Él. Sino que nos reunimos de una manera especial. La iglesia se reúne de una manera especial para adorar a Dios. Aún con las imperfecciones, rotos, quebrados, sabiendo que hemos fallado delante de Dios, venimos buscando su presencia, buscando su Espíritu Santo que dirija nuestras vidas. Fallé, Señor, te fallé. Perdóname. Cuando nosotros empecemos a cumplir la misión que nos fue encomendada de llevar el Evangelio, este Evangelio a Jesucristo, a presentarlo a toda aquella persona que veamos, Dios nos va a dar dones. Y los dones no son para que sean idolatrados o para decir yo tengo el de lengua, yo tengo el... No, los dones son para el servicio de los demás. Ponte a pensar, ¿para qué quieres un don si no lo vas a usar con los demás? Los dones son para el servicio de la iglesia. Y a veces así hemos quebrado nuestra relación con Dios también. Leímos las parábolas, la de la oveja perdida. Dice, ¿quién no deja las 99 en el desierto y se va a buscar la que se había perdido? Y cuando la encuentra, la toma en sus hombros y gozoso regresa. Así les digo que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Amén. Un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Para poder arrepentirnos del pecado necesitamos reconocer que somos pecadores. Dice el 7 de capítulo 15 de Lucas, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Saben por qué hay gozo en el cielo? Porque un pecador se arrepiente. Porque el propósito por el cual vino Cristo se cumple. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al camino de Cristo, el propósito de que Jesucristo se haya hecho hombre, de que haya ido a la cruz, de que haya resucitado, se cumple. Por eso hay gozo en el cielo. Valió la pena. Por uno que se arrepiente, vale la pena. Por uno que escucha ahí atrás de la pantalla y dice, yo quiero conocer a Jesús, vale la pena. Aguantar burlas, injurias, que el pastor de las redes, que quién sabe qué tanto me ha hecho. Digan, por uno vale la pena. Los que son justos, no se preocupen, pueden seguirle, ver otra cosa. Esto es para pecadores, necesitados, deseosos de ser encontrados por el pastor. Igual la mujer que encuentra el dracma es algo de gran valor. ¿A quién no se le ha perdido el celular? Y da un microinfarto que no sabes ni qué, dónde lo dejé, y piensas y ya estás comprando otro en Coppel y dices, no inventes, ¿qué voy a hacer? Y de repente suena y te sientes gustoso, ¿no? Lo que lo anda buscando con la lámpara encendida, ¿no? No le preguntan y lo encontraste. Es algo hermoso cuando dices, ¿sabes qué? Igual. Hay gozo delante de los ángeles de Dios, porque un pecador se arrepiente, dice en la parábola de la moneda perdida. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador
que se arrepiente. Es que es un misterio que Dios nos va a revelar. Les digo algo, los ángeles no sabían realmente cuál era el propósito por el cual Cristo había venido. Ellos obedecen, son mensajeros. Pero cuando ven que un pecador se arrepiente, se goza en el cielo. Ahorita lo vamos a ver. Después dice la parábola del hijo pródigo. Ya lo estudiamos también, ¿se acuerdan? Hay dos hijos, uno que se va y vive una vida disoluta, lo que se entrega al pecado completamente. Y aparentemente el Señor pues cuenta la historia de alguien judío, y ese judío pues hasta en los cerdos termina. ¿Saben lo difícil, lo indigno que es para un judío estar entre los cerdos? Eso les dolía a los judíos al escucharlo. Un hijo de alguien va a estar dentro, y todavía desear la comida de los cerdos. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Desear la comida de los cerdos. Heridas que uno se autoinduce. Yo quiero estar ahí, pero tu naturaleza ya no es esa. Ya no eres el mismo. Y ese es el que se va y vive la vida disoluta, pero hay otro pecador. ¿Cuál es? El que está dentro de la casa. El que es hijo y que ha estado al servicio del Padre y que le ha obedecido en todo y que él ha hecho todo lo que el Padre le ha dicho. Él también está alejado, que dice, no quería entrar a la casa. No tenía el favor de él. Lo tenía todo. Tú te puedes gozar. Pero ¿sabes qué es lo que hacen los que están en la casa del Padre? Y que hacen todo, que todos los domingos van y que están ahí, que se preparan, que predican, que tocan, que van y que hacen esto y lo otro, que están dentro de la iglesia y de las iglesias. ¿Sabes qué es lo que hacen? Se enojan cuando alguien tan pecador viene. Quieren administrar la gracia. Tú sí, tú no, tú esto y lo otro. Tú no eres nadie para administrar la gracia. La gracia es por Cristo. Él es quien dio su vida, no tú, no yo. Nadie puede decir este sí se salva, este no se salva. Nadie. Solamente Dios sabe. Por eso la iglesia es invisible. Porque solamente Dios conoce a aquellos que son de su reino. Podemos estar y tenemos que convivir dentro del reino de los cielos. Porque hay trigo y hay cizaña. Pero nosotros no podemos vivir una vida religiosa diciendo que lo que haces está mal, que lo que no. Haz lo que te toca. Yo hago lo que me toca a mí. Me toca predicar y decir que Cristo vive, que Él puede cambiar tu vida. No quieras decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer para que tú estés contento. Una vez les conté una historia, no sé si también aquí, de uno que tocaba el violín y estaba en un concierto más importante en la ciudad, y era el concierto más importante durante 5,000 personas, delante de 5,000 personas. Y tocó el violín de una manera impresionante, tanto que se levantaron, las personas aplaudían al final, y él comenzó a llorar. Y le dice el representante, ¿por qué lloras? Dice, porque esa persona no se levantó a aplaudir. Pero si 4,999 personas se levantaron, ¿qué más te importa que una no se haya levantado? El que está ahí sentado y que no se levantó, ese es mi maestro. Lo único que quiere uno es agradarlo. Las otras 4,999 personas no interesan. El que importa es Cristo. El que importa es el Maestro. Lo que Él dice, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Ese es el Evangelio de Dios. No vivir una vida disoluta entregada al pecado, sino vivir una vida en santidad para la gloria de Cristo. ¿Y qué es eso? Bien sencillo. Escribí una frase. Dice, el pecado te aparta de Dios. Eso es lo que te aparta de Dios, el pecado. Pero la santidad te aparta para Dios. Eso es lo importante. Vivir apartado, santo, significa apartado. Vivir apartado para Dios.
Saber que estamos en un lugar donde no deberíamos estar, pero estamos ahí para hacer luz, para llevar el evangelio. A lo mejor vivimos entre un lugar en el trabajo donde hay muchas personas que viven de manera disoluta, sí. ¿Qué dice en el principio de lo que leímos? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y aún come con ellos. Esta es la parábola del hijo pródigo explicada en un solo verso. Se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahí estaba el hijo menor. Los pecadores que se acercaban al Padre para escucharlo. Y estaban los fariseos y los escribas murmurando el hijo mayor, enojados. Aún con los pecadores los recibe y con ellos come. Tu hijo, le dice el hijo mayor, que se fue y se gastó el dinero con Ramed y empieza a darle una chismerío ahí de todo lo que hizo. Pero el hijo mayor recibe un favor muy grande. En el verso 31 dice, del capítulo 15. Desde el 30 dice, pero cuando vino tu hijo, lo que le estaba diciendo el hijo mayor, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, él le dijo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. ¿Se dan cuenta? El hijo que ha estado en la casa del padre siempre, se puso celoso. Y los celos que son, los celos no son, la envidia que es, no es un problema con el hermano, recordemos eso, es un problema con el padre. La envidia, cuando uno siente envidia, no es el problema con el hermano, sino el problema es con el padre. ¿Por qué? ¿Por qué le das a él? Eso es peor. ¿Por qué a él lo bendices? ¿Qué recibió el hijo menor? Gracia. Ya le había dado los bienes, ¿no? Ya no tenía nada ahí, pero por gracia del Padre, no solo lo recibió, sino que lo hizo, que lo asearan, que le pusieran vestido, que hicieran una fiesta, que mataran al becerro más gordo. Eso es gracia, porque hay gozo por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué recibió el hijo mayor? Misericordia. Porque él estaba en la casa del Padre, no es malo, pero tenemos que reconocer que aunque vayamos todos los domingos, toquemos, prediquemos, hagamos, eso no nos hace bueno. No es lo que nosotros hacemos. El Evangelio es lo que Él hizo por nosotros. Pero recibió la mejor parte, la palabra del Padre. Hijo. Al hijo menor no le habla, ¿se dan cuenta? Pero al hijo mayor sí. Al hijo menor le dice a sus criados, limpienlo, hagan esto. Pero a él va y lo abraza y le dice, hijo, todas mis cosas son tuyas. Todo lo que yo tengo es tuyo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. El pecado nos aparta de Dios. Ahí en Romanos 6:23 leímos.
Dice en el 22, amén. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado es algo de lo cual nosotros tenemos que estar conscientes. No tenemos por qué avergonzarnos de cuando nosotros pecamos. Tampoco tenemos por qué exponernos y ir a todo el mundo, soy un pecador, esto y lo otro. Apenas hubo un caso de una chica que vivió una vida disoluta y empezó a contar en Facebook todo lo que hizo y cómo Dios lo había perdonado. El problema es que no es malo, no para nada, al contrario, es testificar. El problema es que se tomaron de ahí para poder burlarse de lo que ella hacía. Entonces, nuestros pecados, debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios. Y la iglesia también está precisamente para perdonar pecados, no para que nosotros absolvamos pecados, sino para que nosotros crezcamos perdonando a quienes han pecado. ¿Sí me explico? Porque hay personas que pudieron habernos ofendido y Dios las puede perdonar. ¿Y nosotros para cuándo? Tenemos que perdonar. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre de todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es vivir una vida en Cristo Jesús. El Evangelio de Dios es amplio, es grande, no tenemos por qué esconder lo que es el pecado. Dice Pablo que yo conozco a mi enemigo y corro la carrera. Dice, no como quien da golpes al aire. Sabemos quién es nuestro enemigo y uno de los principales enemigos es el pecado. Si nosotros dejáramos a un lado todo lo demás, si nos enfocáramos solamente a decir, ¿sabes qué, Señor? Tal vez peco 30, Señor, pero quiero pecar menos. Y sé que voy a seguir siendo pecador, pero quiero ser menos. Porque cada vez que deje de pecar, esa santidad que te representa a ti, voy a parecerme más a ti. Mi carácter va a ser moldeado conforme a tu carácter. Hoy te quiero entregar esto, Señor, he pecado. Confesamos nuestros pecados delante de Dios. Digamos, Señor, perdóname. Cuando vayamos nosotros a pedir perdón por un pecado, tenemos que reconocer y recordar que Dios ya nos perdonó hace 2000 años. En la cruz del Calvario pagó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene el poder para quitar ese pecado. Porque hoy mucha gente vive de esa manera, con sus mentes trastornadas, haciendo el mal. Y siempre va a ser así mientras no busquemos a Dios, queriendo meter problemas, buscando y corriendo hacia el pecado, la fornicación, bajo la hechicería, la inmundicia, tantas cosas que hay allá afuera y la única solución es Cristo Jesús. Ni la moralidad, ni la autoayuda, ni la psicología, ni absolutamente nada de eso puede ayudarnos, más que arrancar el pecado de raíz y ese poder lo tiene Jesucristo solamente. Arrepintámonos, busquemos a Dios y vivamos una vida eterna en Cristo Jesús, sabiendo que el pecado ya no nos gobierna más. Por lo tanto, la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, porque el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que un día nos va a levantar a nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos guía día a día, el que nos santifica, nos aparta del pecado, para vivir una vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.